El draft del 84 fue uno de los mejores en la historia de la NBA, con auténticos jugadores que pasarían a ser leyendas como Hakeem Olajuwon y el mismísimo Michael Jordan. Pero lo curioso es que no hablaremos de ninguno de ellos, ya que nuestro protagonista se llama Sam Bowie, jugador de la Universidad de Kentucky que pasaría por encima de Jordan en aquel majestuoso draft, convirtiéndose así en uno de los jóvenes con mayor proyección y posible superestrella de la liga. En el instituto ya promediaba 28 puntos y 18 rebotes por partido, siendo uno de los mejores pivots que haya pasado por el equipo de los Wildcats. A pesar de varias lesiones que sufrió, se convertiría en una de las mayores promesas del baloncesto, acumulando en su carrera universitaria 13,4 puntos, 8,8 rebotes y 2,2 tapones por partido. En la NBA de aquella época, los pivots eran la posición más codiciada y los Portland Trail Blazers tenían la escogencia número 2 del draft, con opciones de escoger a Michael Jordan, aquel joven de North Carolina que llevó al equipo a lo más alto, pero no fue así. Y es que en el puesto de escolta los Trail Blazers ya tenían a otro jugador que se convertiría en leyenda, Clyde Drexler. Tras perder la opción de Hakeem Olajuwon con los Houston Rockets, Sam Bowie sería elegido en la segunda posición del draft por los antes mencionados Portland Trail Blazers, una posición antes que Michael Jordan, del que ya todos conocemos su historia. Los directivos de la franquicia de Oregón pensaban que las lesiones ya se habían acabado para este jugador, pero nada estuvo más alejado de la realidad. Un draft de 1984 que produjo grandes estrellas y que solo puede ser comparado con el draft de 1996 y el del 2003. Jugadores que deslumbraron la NBA desde sus comienzos hasta su final de carrera. Pero ¿cómo fue la trayectoria de Sam Bowie? Bowie tendría un buen comienzo como novato promediando 10 puntos, 8,6 rebotes, 2,7 tapones y 2,8 asistencias por partido, e incluso avanzando con su equipo a los playoffs de la NBA, mientras que los Bulls de Michael Jordan ganaban únicamente 38 partidos de la temporada regular. La razón parecía estar del lado de Sam Bowie esta vez. Pero próximamente, de las 5 temporadas que permaneció en Portland, las lesiones fueron las auténticas protagonistas, incluso más que sus estadísticas. Sería en febrero del año 1985 cuando todo empeoró, sufriendo una de las peores fracturas en la historia de la NBA. A partir de ahí sería el comienzo del fin para el número 2 del draft. Tras una larga recuperación, volvería a fracturarse la pierna la temporada siguiente. A los 23 años acarreaba ya con 5 lesiones en diferentes momentos y más de 16 clavos dentro de sus piernas, mientras que Michael Jordan, aquel jugador que fue escogido por debajo de él, no paraba de destacar. Bowie en los últimos 3 años jugaría únicamente 62 partidos de 246, y los que fueron sus compañeros de draft no paraban de destacar. En 1989 vio la puerta de salida de Portland para recalar en los New Jersey Nets, en lo que fueron sus 4 temporadas más exitosas, con 12,8 puntos y 8,2 rebotes por partido. Mientras parecía que su carrera mejoraba poco a poco, fue traspasado a los Lakers y volvieron las lesiones. Jordan por ese entonces está consiguiendo su primer three-peat e incluso derrotando en las finales a su anterior equipo, los Portland Trail Blazers. En 1995, Phil Jackson, entrenador de los Chicago Bulls, lo quiso para su equipo, pero al final no se concretó y ese mismo año Sam Bowie se retiraría del baloncesto, al contrario de todos sus compañeros de promoción que seguían estando en lo más alto. Todo esto dio pie a la incógnita de qué hubiese pasado si Michael Jordan hubiese sido seleccionado por los Portland Trail Blazers. Sam Bowie fue calificado como el peor error en la historia del draft, una mancha que jamás podrá quitarse, y es que seguramente unos cuantos fans de Portland siguen lamentando no haber podido tener a su majestad Michael Jordan en sus filas.